Capítulo 39. En la segunda semana de mayo, las tres muchachas partieron juntas de Great Shore Street, en dirección a la ciudad de X, en Hertfordshire. Al llegar cerca de la posada en donde tenía que esperarlas el coche del señor Bennet, vieron enseguida como una prueba de la puntualidad de cochero a Catherine y a Lydia, que estaban al acecho en el comedor del piso superior. Habían pasado casi una hora en el lugar, felizmente ocupadas en visitar la sombrerería de enfrente, en contemplar al centinela de guardia y en aliñar una ensalada de pepino. Después de dar la bienvenida a sus hermanas, les mostraron triunfalmente una mesa dispuesta con todo el fiambre que puede hallarse normalmente en la despensa de una posada y exclamaron: «¿No es estupendo? ¿No es una sorpresa agradable? Queremos convidaros a todas», añadió Lydia. «Pero tendréis que prestarnos el dinero porque acabamos de gastar el nuestro en la tienda de ahí fuera». Y enseñando sus compras agregó: «Mirad qué sombrero me he comprado. No creo que sea muy bonito, pero pensé que lo mismo daba comprarlo que no. Lo desharé en cuanto lleguemos a casa y veré si puedo mejorarlo algo». Las hermanas lo encontraron feísimo, pero Lydia, sin darle importancia, respondió: «Pues en la tienda había 2 o 3 mucho más feos, y cuando compre un raso de un color más bonito lo arreglaré, y creo que no quedará mal del todo. Además, poco importa lo que llevemos este verano, porque la guarnición del condado se va a de Meryton dentro de 15 días». «¿Sí? ¿De veras?», exclamó Elizabeth satisfechísima. «Van a acampar cerca de Brighton. A ver si papá nos lleva allí este verano. Sería un plan estupendo y costaría muy poco. A mamá le apetece ir más que ninguna otra cosa. Imaginad si no qué triste verano nos espera». «Sí», pensó Elizabeth, «sería un plan realmente estupendo y muy propio para nosotras. No nos faltaría más que eso. Brighton y todo un campamento de soldados con las trastornadas que ya nos han dejado un mísero regimiento y los bailes mensuales de Meryton». «Tengo que daros algunas noticias», dijo Lydia cuando se sentaron a la mesa. «¿Qué creéis? Es lo más sensacional que podáis imaginaros. Una nueva importantísima acerca de cierta persona que a todas nos gusta». Jane y Elizabeth se miraron y dijeron al criado que ya no lo necesitaban. Lydia se rió y dijo: «¿Eso revela vuestra formalidad y discreción? ¿Creéis que el criado iba a escuchar? Como si le importase. Apostaría que oye a menudo cosas mucho peores que las que voy a contaros. Pero es un tipo muy feo, me alegra que se haya ido. Nunca he visto una barbilla tan larga. Bien, ahora vamos a las noticias. Se refieren a nuestro querido Wickham. Son demasiado buenas para el criado, ¿verdad? No hay peligro de que Wickham se case con Mary King. Nos lo reservamos. Mary King se ha marchado a Liverpool, a casa de su tía, y no volverá. Wickham está a salvo. Y Mary King está a salvo también, añadió Elizabeth. A salvo de una boda imprudente para su felicidad. Pues es bien tonta yéndose si le quiere. Pero supongo que no habría mucho amor entre ellos, dijo Jane. Lo que es por parte de él, estoy segura de que no. Mary nunca le importó 3 pitos. ¿Quién podría interesarse por una cosa tan asquerosa y tan llena de pecas? Elizabeth se escandalizó al pensar que, aunque ella fuese incapaz de expresar semejante ordinariez, el sentimiento no era muy distinto del que ella misma había abrigado en otro tiempo y admitido como liberal. En cuanto hubieron comido y las mayores hubieron pagado, pidieron el coche y, después de organizarse un poco, todas las muchachas, con sus cajas, sus bolsas de labor, sus paquetes y la mal acogida adición de las compras de Catherine y Lydia, se acomodaron en el vehículo. «¡Qué apretadita vamos!», exclamó Lydia. «Me alegro de haber comprado el sombrero, aunque solo sea por el gusto de tener otra sombrerera. Bueno, vamos a ponernos cómodas y a charlar y reír todo el camino hasta que lleguemos a casa. Primeramente oigamos lo que os ha pasado a vosotras desde que os fuisteis. ¿Habéis conocido a algún hombre interesante? ¿Habéis tenido algún flirteo? Tenía grandes esperanzas de que una de vosotras pescaría marido antes de volver. Jane pronto se va a hacer vieja. Casi tiene 23 años. Señor, qué vergüenza me daría a mí si no me casara antes de los 23. No os podéis figurar las ganas que tiene la tía Phillips de que os caséis. Dice que Lizzie habría hecho mejor en aceptar a Collins. Pero yo creo que habría sido muy aburrido. Señor, cómo me gustaría casarme antes que vosotras. Entonces sería yo la que os acompañaría a los bailes.
Lo que nos divertimos el otro día en casa de los Foster. Catherine y yo fuimos a pasar allí el día, y la señora Foster nos prometió que daría un pequeño baile por la noche. Como la señora Foster y yo somos tan amigas, así que invitó a las Harrington. Pero como Harriet estaba enferma, Pen tuvo que venir sola, y entonces, ¿qué creíais que hicimos? Disfrazamos de mujer a Chamberlain para que pasase por una dama. ¿Os imagináis qué risa? No lo sabía nadie, solo el coronel. La señora Foster, Catherine y yo, aparte de mi tía, porque nos vimos obligadas a pedirle prestado uno de sus vestidos. No os podéis figurar lo bien que estaba. Cuando llegaron Denny, Wickham, Pratt y 2 o 3 caballeros más, no lo conocieron ni por lo más remoto. ¡Ay, cómo me reí! Y lo que se rió la señora Foster. Creí que me iba a morir de risa. Y entonces eso les hizo sospechar algo y enseguida descubrieron la broma. Con historias parecidas de fiestas y bromas, Lydia trató con la ayuda de las indicaciones de Catherine de entretener a sus hermanas y a María durante todo el camino hasta que llegaron a Lombard. Elizabeth intentó escucharla lo menos posible, pero no se le escaparon las frecuentes alusiones a Wickham. En casa la recibieron con todo el cariño. La señora Bennet se regocijó al ver a Jane tan guapa como siempre, y el señor Bennet, durante la comida, más de una vez le dijo a Elizabeth de todo corazón: «Me alegro de que hayáis vuelto, Lizzie». La reunión en el comedor fue numerosa, pues habían ido a recoger a María y a oír las noticias la mayoría de los Lucas. Se habló de muchas cosas. Lady Lucas interrogaba a María, desde el otro lado de la mesa, sobre el bienestar y el corral de su hija mayor. La señora Bennet estaba doblemente ocupada en averiguar las modas de Londres que su hija Jane le explicaba por un lado y en transmitir los informes a las más jóvenes de las Lucas por el otro. Lydia, chillando más que nadie, detallaba lo que habían disfrutado por la mañana a todos los que quisieran escucharla. «Oh, Mary», exclamó, «cuánto me hubiese gustado que hubieses venido con nosotras. Nos hemos divertido de lo lindo. Cuando íbamos Catherine y yo solas, cerramos todas las ventanillas para hacer ver que el coche iba vacío y habríamos ido así todo el camino, si Catherine no se hubiese mareado. Al llegar al George, fuimos tan generosas. Obsequiamos a las 3 con el aperitivo más estupendo del mundo. Y si hubieses venido tú, te habríamos invitado a ti también. Y qué juerga a la vuelta. Pensé que no íbamos a caber en el coche. Estuve a punto de morirme de risa. Y todo el camino lo pasamos bárbaro. Hablábamos y reíamos tan alto que se nos habría podido oír a 10 millas. Mary replicó gravemente: «Lejos de mí, querida hermana, está el despreciar esos placeres. Serán propios sin duda de la mayoría de las mujeres, pero confieso que a mí no me hacen ninguna gracia. Habría preferido 1000 veces antes un libro». Pero Lydia no oyó una palabra de su observación. Rara vez escuchaba a nadie en más de medio minuto, y a Mary nunca le hacía ni caso. Por la tarde, Lydia propuso con insistencia que fuesen todas a Meryton para ver cómo estaban todos, pero Elizabeth se opuso enérgicamente. No quería que se dijera que las señoritas Bennet no podían estarse en casa a mediodía sin ir detrás de los oficiales. Tenía otra razón para oponerse. Temía volver a ver a Wickham, cosa que deseaba evitar en todo lo posible. La satisfacción que sentía por la partida del regimiento era superior en cuanto pudiera expresarse. Dentro de 15 días ya no estarían allí, y esperaba que así se libraría de Wickham para siempre. No llevaba muchas horas en casa cuando se dio cuenta de que el plan de Brighton, de que Lydia les había informado en la posada, era discutido a menudo por sus padres. Elizabeth comprendió que el señor Bennet no tenía la menor intención de ceder, pero sus contestaciones eran tan vagas y tan equívocas que la madre, aunque a veces se descorazonaba, no perdía las esperanzas de salirse al fin con la suya.